Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No olvides de pasar por Telegram para descargar los materiales que publicamos trimestral y semanalmente con el fin de ayudar a los interesados en mejorar el desempeño de sus clases. Encuentra más información en la descripción. Y ya que estás pensando en pasar por allí, déjanos tu like, es decir, dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas que buscan herramientas para dar su repaso en la clase. Comenzamos este trimestre con el folleto titulado Descanso en Cristo. Un estudio sobre el reposo que hacen los esposos Chantal y Gerald Kimball. Ambos son misioneros de nuestra denominación. Ella es sudafricana y él alemán. Y actualmente sirven en el Patrimonio White y en la Universidad de Andrews respectivamente. Ellos comparten con la Iglesia Mundial el análisis profesional que desde hace unos años han venido haciendo sobre el tema del trimestre. En esta primera lección, la guía de estudio de la Biblia nos pondrá las bases para comprender el concepto de reposo a partir de las palabras que lo describen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Quieres prepararte para compartir con tu clase el fundamento de lo que será el estudio trimestral en cuanto al descanso en Cristo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Encuentra las ayudas que la Asociación General publica en el material auxiliar que trae el folleto de maestros. Las encontrarás entre las páginas 14 a 17. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nuestro consejo para comenzar bien la clase es ganarte la atención de tus alumnos de manera rápida. Para eso nos ha funcionado hacer una pregunta abierta como la siguiente. ¿Por qué lo primero que nos enseña un Dios que no se cansa es acerca del reposo? Ese será el enfoque de nuestro repaso de hoy. Ahora pasa a la parte que sigue sin agregar nada más al respecto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Esta es la parte en la que escogemos 3 conceptos expresados en la lección para dialogar como clase. Los siguientes son los puntos que yo abordaría. Primero, el concepto bíblico de reposo. Como ya saben todos los que siguen este programa desde hace un tiempo, una de las cosas que más me gustan en cuanto al estudio de la Biblia es analizar el significado de las palabras en los idiomas en que ella se escribió. Pues bien, durante 2 días seguidos, los autores de la lección se dedican a eso precisamente y se enfocan en los vocablos hebreos y griegos que se usan para describir el concepto de reposo. Como por ejemplo, Shabbat, Nuaj, Shakat, Ragá, Anapauo, Jesusazo y Catapau. Para mí fue sorprendente encontrarme con el hecho de que no es una palabra en hebreo y otra en griego la que usan los autores bíblicos para referirse al tema. Y eso me ha hecho reflexionar en que esta noción va más allá de una referencia lingüística. Y es que pensándolo bien, el reposo es un asunto que surge justo en la creación, cuando no había nada que produjera cansancio y ninguno de los seres creados en ese entonces lo podía experimentar. Invita a tu clase a leer los siguientes textos y anima a tus alumnos a conversar sobre la pregunta: ¿en qué consiste el reposo? El primer versículo es Éxodo capítulo 20, versículo 10. El siguiente es Josué capítulo 11, versículo 23. Y el último es Mateo capítulo 11, versículo 28. Permíteme leerlos en ese orden.
Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos dice: Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí la palabra hebrea que se usa es Shabbat, que aparte de sábado significa intermedio, entreacto y por supuesto reposo. Por su parte, Josué 11:23 refiere: Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. La palabra descansó proviene de shakat y da la idea de quietud. Y por último, Mateo 11:28 declara: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este caso, la palabra griega que se usa es anapauo, que quiere decir reposar, permanecer y refrescarse, pero también involucra la idea de intermedio del trabajo. Si nos detenemos a pensar en lo que cada texto da a entender, diríamos que en el primer caso se nos habla de hacer un alto para dedicarse a Jehová, es decir, una pausa del trabajo para relacionarnos con aquel que nos puede reconstruir. El texto de Josué se refiere a la quietud de la tierra durante un periodo en el que Dios le dio paz. El último versículo menciona que descansar equivale a apartarse de lo que ocupa la atención y las fuerzas para estar a solas con Cristo. Como puedes ver, el reposo en cada caso se trata de estar con Dios sin tener que ocuparnos de otra cosa y recibir lo que Él nos quiere dar. Eso nos hace pensar en por qué Cristo crea el sábado como día de reposo justo al terminar la creación. La razón es que no era para reponer fuerza, sino para estar con Él. Una idea que retomaremos en unos momentos. Por otra parte, las lecciones del martes y del miércoles se centran en darnos a conocer los diferentes términos que la Biblia usa para referirse al reposo. Como podrás ver, en hebreo son más que en griego. Pero si yo tuviera que resumirlos todos en una idea, sería la de hacer una pausa. Si lo notas, tanto el descanso nocturno como el semanal o aún el anual se trata de eso, hacer una pausa, tanto de la cotidianidad como de la rutina. Algo que nos permite reponer fuerzas, recargarnos, reconstruirnos, pero lo que más me llama la atención es que la pausa del reposo está ligada con Dios, aún la del sueño. ¿Recuerdas el versículo que solíamos repetir de niños al acostarnos? Se trata de Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En otras palabras, nuestro reposo es Dios. Pero entremos en el segundo punto de nuestro análisis, la nueva forma de vida. No se necesita de mucho análisis para darnos cuenta que en la actualidad existe una nueva manera de llevar la vida, el no descanso. Se trata de un alocado sistema en el que el trabajo ocupa el primer lugar para muchos individuos, a tal punto que, por llegar más lejos en sus logros, se está dispuesto a dormir menos o no hacerlo. No sacar tiempo para comer tranquilamente, sino que se consume cualquier cosa al mismo tiempo que se elabora. Ingerir todo tipo de bebidas energizantes para mantener el ritmo productivo. O sacrificar el tiempo con la familia y poner en último lugar la vida espiritual. La justificación detrás de todo eso es que lo hago porque es muy importante y no puedo esperar. Invita a tu clase a leer Marcos 6, 30 al 32 y luego pregunta: ¿por qué Jesús invitó a descansar a sus discípulos, siendo que no existe una labor más importante que la predicación del Evangelio de Salvación? El texto nos dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La mayoría de los miembros de la iglesia tienen trabajos seculares. Sin embargo, aquí tenemos un grupo de clérigos que tras su primera aventura evangelística regresan con extraordinarias anécdotas de cómo fueron usados por Dios.
En el fervor de los testimonios, el Señor observa que su entrega a la labor no les dejaba tiempo ni siquiera para alimentarse. Por lo tanto, los invita a tomarse una pausa y revitalizarse. Si ellos, en la labor más importante para el cielo, la de la salvación, necesitaban tomar esa pausa para estar a solas con el Señor, ¿cuánto más aquellos que se dedican a otro tipo de labores? Pero la razón por la cual Satanás ha diseñado una sociedad en la que no se descansa es precisamente porque el reposo tiene que ver con Dios. El enemigo hace de todo por mantener nuestras mentes ocupadas y nuestros cuerpos tensos. Mira, hasta aquí solo he mencionado el factor trabajo. Pero si ponemos el tiempo libre bajo el microscopio, notaremos que la industria del entretenimiento nos distrae, pero no nos deja descansar. Son evidentes las noches enteras que se dedican a estar en discotecas, clubes nocturnos y fiestas, y los que se quedan en casa tampoco duermen porque se dedican a videojuegos, ver series de televisión o a mensajear por texto. Ahora, ser nocturno se considera virtud y ser productivo es sinónimo de hacer más cosas en menos tiempo, pero no de hacer cosas perdurables. ¿Por qué tanto interés de parte del maligno en no dejarnos descansar? Porque la mente renovada tiende de manera natural hacia Dios, la fuente de restauración. Pero la fórmula divina continúa disponible para ti y para mí. Venid aparte y descansad un poco. Muéstrale a tu clase el valor de esa declaración. Ahora vayamos al punto final de esta parte. Diseñados para el reposo. No sabemos mucho del comportamiento de nuestro sistema físico antes del pecado. Solo sabemos que la muerte no existía en el plano macro de los seres animados y eso tuvo que haber sido replicado en el nivel micro de las células que componían esos seres. Y asumo eso porque cuando Dios creó este ecosistema terrestre dijo que era bueno en gran manera, es decir, bueno en una forma superlativa. Sin embargo, el pecado afectó la naturaleza de tal manera que introdujo el componente del deterioro y la muerte. No solo las plantas, los animales y el hombre comenzaron a desgastarse y dejar de vivir, sino que las células también necesitaron ser reparadas y reemplazadas. Y ahí es donde, por ejemplo, el descanso nocturno se hizo tan esencial. Todos nuestros sistemas son reconstruidos a nivel celular durante los periodos de sueño. Los valores hormonales también se ajustan durante él. Y nuestra actitud hacia la vida se ve afectada en relación directamente proporcional al tiempo que dormimos. En pocas palabras, esta bioestructura a la cual llamamos cuerpo humano fue diseñada para autorregenerarse durante el descanso. Si esto es cierto en el nivel físico, también lo debe ser en el espiritual. Invita a tu clase a leer Mateo 11:28 y Juan 5:40 y luego pregunta, ¿qué relación encuentran entre descansar en Jesús y tener vida? El primer texto nos dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el segundo refiere, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sin duda alguna, las respuestas de la clase se orientarán al hilo conductor de ambas citas, que tenemos vida cuando descansamos en nuestro Salvador. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Cómo podríamos aplicar lo que hemos estudiado? Te recomiendo plantear los siguientes interrogantes a la clase y conversar sobre ellos. Número 1. Imagina que estás charlando con unos amigos y uno de ellos te pregunta cómo le haces para mantenerte al día de todas tus ocupaciones si te das el lujo de no hacer nada durante el sábado. ¿Qué le responderías? En segundo lugar, ¿qué consecuencias crees que traerán los próximos años sobre aquellos que no dedican tiempo al descanso? Y finalmente, ¿qué otras similitudes puedes hallar entre los beneficios del descanso físico y el espiritual? Cuarto segmento. Crea
2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Llegó la hora de la asignación. Dile a tus alumnos que esta semana comiencen a hacer un experimento. Dejar de usar sus dispositivos electrónicos 2 horas antes de irse a dormir. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El plan original de Dios para un mundo perfecto fue que destináramos tiempo para encontrar descanso en una estrecha relación con Él, quien es la fuente de la vida y del bienestar. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No olvides que mientras sigamos en este mundo, debemos continuar yendo a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.